can you believe school is back already? I know, right? The year is going by so fast. And this year, I'm going to help the schools in my neighborhood by donating through Donors Choose. That's an amazing idea. Donors Choose is the most trusted nonprofit that connects teachers and kids to donors who believe in them. And their site is so easy to use. Searching for a local school on their map and finding match offers to boost my donation is a breeze. Visit donorschoose.org/local and give today. ¿Qué se siente obtener el nuevo iPhone 16 Pro con AT&T Next Up Anytime? Es como la primera vez que te salió bien la salsa picante de mamá. ¡Uf! El picante perfecto, la consistencia ideal. O como cuando hiciste el pozole de tu tío. O incluso cuando preparaste a la perfección el famoso flan de la abuela. Con AT&T Next Up Anytime, puedes sentirte así una y otra vez. Descubre cómo obtener el nuevo iPhone 16 Pro con Camera Control en AT&T y el último iPhone cada año con AT&T Next Up Anytime. La oferta de $0 puede no estar disponible en futuros iPhones. La función Next Up Anytime puede descontinuarse en cualquier momento. Sujeto a cambios. Aplican cargos, términos y restricciones. Visita att.com/iPhone para más detalles. Dixo Bailey presenta Damas y caballeros, aquí se platican historias, anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Y este es nuestro especial de Noche de Muertos. Sí, como lo oyen. Y en esta ocasión no voy a empezar cantando, aunque podría cantar Laca Laca, Tilica y Flaca, pero no. Voy a recitarles un poema macabro, escrito por nada más y nada menos que Álvaro Obregón, cuando todavía tenía las dos manos. Así que lo escribió con la mano derecha. La misma que perdió en 1915 y que todos íbamos a ver felices al monumento en su honor, ahí en San Ángel, donde se podía ver la mano pachona, de la que ya les hablaré en un ratito más. Venga música macabra, querido productor, para recitarles de Álvaro Obregón, Fuegos Fatuos. Cuando el alma del cuerpo se desprende y en el espacio asciende, las bóvedas celestes escalando, las almas de otros mundos interroga y con ellas dialoga, para volver al cuerpo sollozando. Sí, sollozando al ver de la materia la asquerosa miseria con que la humanidad, en su quebranto, arrastra tanta vanidad sin fruto, olvidando el tributo que tiene que rendir al camposanto. Ahí donde el monarca y el mendigo, uno de otro es amigo, donde se acaban la vanidad y encono, allí donde se junta al opulento el haraposo hambriento, para dar a la tierra el mismo abono. Allí todo es igual, ya en el Calvario es igual el osario, y aunque distintos sus linajes sean, de hombres, mujeres, viejos y criaturas, en las noches oscuras, los fuegos fatuos juntos se pasean. Y es que bueno, estamos en este fin de semana macabro, que empezó con el famoso Halloween del 31 de octubre, Día de las Brujas, luego el primero, Todos Santos, y 2 de noviembre, que es los fieles difuntos, o el Día de los Muertos, que es para nosotros, ¿no? Lo increíble de lo que vemos hoy en día es que ya el Día de Muertos y la fiesta de muertos se ha convertido casi como en Navidad. Para empezar, el pan de muerto lo venden como desde julio a agosto, y no solo eso, la tradición dice que la ofrenda de muertos se pone el mero 1 de noviembre, porque los espíritus bajan de los fieles difuntos, de nuestros difuntos, bajan esa noche del 1 al 2. Es cuando vienen, comen, beben, fuman y hacen todo lo que hacían en vida. Y luego el 2, en las primeras horas, antes de que salga el sol, se retiran. Pero ahora, como si fuera Navidad, todo el mundo pone sus altares y sus ofrendas, cuando menos unos 15 días antes. Solo les falta poner su bota y pedirle a la Santa Muerte que les traiga algún regalo o algo por el estilo. Pero bueno, así va siendo todo esto. Oigan, pero nosotros tenemos una tradición macabra increíble. Así miren rápidamente, si ustedes quieren hacer un recorrido macabro en estos días,
Por ejemplo, ¿quieren ver un pedazo de los chinos de la barba de Maximiliano y 2 balas que le sacaron del cuerpo? Váyanse rápidamente a el recinto a Juárez y ahí está una pequeña reliquia que guarda barba y balas que le sacaron a Maximiliano. Lo pueden ver claramente. Si quieren conocer cómo era Benito Juárez muerto, ahí mismo pueden ver la mascarilla mortuoria que le tomaron aquel 18 de julio de 1872 en que falleció. Sí, se acostumbraban a esas mascarillas mortuorias horripilantes porque ya de por sí Benito Juárez era poco agraciado y pues ahora tenemos su mascarilla mortuoria. Otra mascarilla mortuoria que les recomiendo, la de Maximiliano. A él lo podemos ver todavía bastante bien cuidado en el Museo de las Intervenciones, ahí lo pueden ver. ¿Quieren ver la ropa ensangrentada que llevaba Carranza la noche en que fue asesinado en Tlaxcalantongo, aquel 21 de mayo de 1920? Corran al Museo Casa de Carranza en Río Lerma número 35 y ahí la tienen. Era una especie de pijama como de Genruchito, aquel personaje célebre de los polivoces. Era la pijama y tiene la mancha de sangre de las balas que impactaron contra el primer jefe. ¿Quieren ver la ropa ensangrentada que llevaba Zapata el día que lo asesinaron? Córranle a Tlaltizapán, que fue su cuartel general entre 1915 y 1917, y ahí en el Museo de Sitio está la ropa que llevaba cuando lo asesinaron al entrar a la hacienda de Chinameca el 10 de abril de 1919. ¿Qué otra cosa quieren ver? Hay veces que me levanto, hoy quiero ver 2 pedazos de bala que le sacaron a la cabeza de Madero y de Pino Suárez, entonces me voy también a la casa de Carranza y ahí él guardó este tipo de cosas macabras, guardó 2 fragmentos, uno de Pino Suárez y uno de Madero y se ven claramente. ¿Se les antoja ver cómo era el corazón de Melchor Ocampo? Pues láncense a Morelia. Podrían ir a Janitzio, donde se pasa la Noche de Muertos muy interesante y con mucha vida y jolgorio y demás. Bueno, en Morelia, en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Michoacán, antes Colegio Nicolaita, ahí se encuentra expuesto el corazón de Melchor Ocampo, que dijo que como última voluntad quería que pusieran su corazón en la biblioteca. Y así podríamos seguir. Hay reliquias patrias por todos lados, mascarillas mortuorias, restos de sangre, porque esa es la historia que nos ha dejado. Pero ahí no termina toda la historia. Desde luego hay otro tipo de cosas muy interesantes. Fíjense que, yo creo que muchos lo sabemos todavía, nuestro desfile de calaveras del fin de semana anterior no es una tradición que venga de la Nueva España ni de la época prehispánica por el asunto de cómo los aztecas o los mexicas veían a la muerte. Esa es herencia del grandioso James Bond en su película Spectre, que es Spectre básicamente, y que fue estrenada en el 2015. Como a nuestro regular son jefe de gobierno de entonces, Miguel Ángel Mancera, dijo: oye, pues me gustó lo de el desfile de James Bond, ¿por qué no hacemos uno aquí en la Ciudad de México? Pues lo hizo. Y al final tenemos desde el 2016 desfile de muertos que es exitosísimo y eso se lo debemos a el personaje creado por Ian Fleming en mediados, un poquito antes de la mitad del siglo XX, el famoso agente 007. ¿Y ustedes ponen ofrenda? Yo a veces pongo ofrenda, a veces no, porque la verdad, poner las veladoras, el camino de los muertos, mis perros y mis gatos se comen el pan de muerto, entonces mejor hago mi altarcito de esos que venden ya hechos y nada más lo pongo por ahí. Oigan, por cierto, hoy es 1 de noviembre y está abierta la capilla de las reliquias. Bueno, si ustedes han visto el pan de muerto, tiene huesitos. No son los 4 puntos cardinales que nos llevan los pueblos indígenas de antes, no. El pan de muerto es algo que se hacía desde la época virreinal, porque aquí el pan llegó con los españoles, ni modo. Pero bueno, todos los 1 de noviembre y corran a su iglesia más cercana, sobre todo a las antiguas, sobre todo, por ejemplo, en los centros históricos de las ciudades. Aquí en la Ciudad de México yo les garantizo que si se van para la catedral en el centro histórico de la Ciudad de México, se van a la capilla de las reliquias, ahí podrán ver las reliquias que tiene la catedral. Y fíjense, el 1 de noviembre de 1728, todo lo que exhibió la Ciudad de México. Ahí les va, tomen nota. La catedral exhibió los cuerpos de San Primitivo y Santa Hilaria, 2 cabezas de las 11,000 vírgenes y reliquias de San Anastasio, San Gelasio y San Vito,
el convento de Santo Domingo puso ante los ojos de los devotos una muela del propio fundador de la orden, el cuerpo de San Hipólito Presbítero, el birrete de San Francisco Javier, el zapato de San Pío V, un dedo y un libro de San Luis Beltrán, la cabeza de Santa Sapiencia y, para coronar su relicario, una muela de Santa Catalina de Siena. El convento de San Francisco dijo: yo no soy menos. Mostró una canilla de San Felipe de Jesús, un hueso de San Antonio, otro de San Diego, 2 cabezas de las 11,000 vírgenes y un diente de San Lorenzo. En el convento de San Diego se expusieron 2 cabezas de las 11,000 vírgenes. Vayan ustedes a saber quiénes eran las 11,000 vírgenes. Y una mano de San Pedro Alcántara y otras. Los agustinos, muy ufanos, expusieron una muela del mismísimo San Agustín de Hipona, un hueso de Santo Tomás de Villanueva, sangre de San Nicolás Tolentino y huesos de Santa Yocunda. La profecía exhibió las entrañas de San Ignacio, su firma y el cuerpo de San Aproniano, mientras en San Felipe Neri los fieles pudieron ver una muela de ese santo, la sangre de San Francisco de Sales, los huesos de San Bono, de Santa Librada y de San Donato. En San Jerónimo, las monjitas no quisieron ser menos y mostraron orgullosas un dedo de San Felipe de Jesús, un hueso de San Jerónimo y la cabeza de Santa Córdula. ¿Cómo ven esas reliquias en época virreinal? Lo curioso fue que en el siglo XIX recuperamos otras reliquias, las de la patria. Entonces por ahí tenemos en el Monumento a la Independencia los restos de los héroes de la Independencia: Hidalgo, Morelos, Matamoros, todos ellos. Luego del Monumento a la Revolución tenemos los de Madero, Cárdenas, Carranza, Villa y Calles. ¿Qué más tenemos de esas reliquias patrias? Los restos de Iturbide. Si quieren conocerlos en persona, pueden ir a la capilla de San Felipe de Jesús en la catedral y ahí los pueden ver su fémur. Y abajito, si se fijan bien, hay una pequeña urna. Ahí está un corazón. ¿De quién era ese corazón? De Anastasio Bustamante, que admiraba tanto a Iturbide, que pidió como última voluntad, al morir, que le sacaran el corazón y lo pusieran donde quiera que estuviera Iturbide. A Iturbide, los restos de él lo trasladaron de Padilla en Tamaulipas a la catedral en 1838, y cuando murió Anastasio Bustamante, pues ahí quedó el corazón. Todo eso se puede ver. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de una de las reliquias en estos días macabros que más me gustaba, y es una lástima para las nuevas generaciones que ya no la puedan ver: la mano de Obregón, la mano amiga de Álvaro Obregón. Sí, él la perdió en una de las batallas del Bajío el 2 de junio de 1915. Y uno de los oficiales la rescató, la metió en un frasco con formol y la guardó. Luego sucedió como la canción de José José: rodó de acá para allá, fue de todo y sin medida, y de pronto la mano desapareció. Pasaron los años y un día el médico que le había amputado la mano a Obregón se fue a un burdel, pues a tomar unas copitas, a descansar un poquito, a pasársela bien, y de pronto, entre las cosas que adornaban ese burdel, ¿qué se encontró? La mano de Obregón. Vayan ustedes a saber para qué la utilizaban, pero el hecho es que estaba en su frasco de formol, el mismito de 1915, y lo que hizo el médico pues fue llegar a un arreglo con las damas decentes de ese lugar, les dio una lana y se quedó con la mano. Cuando Obregón fue asesinado y luego construyeron en el lugar de su asesinato el monumento en San Ángel, en la Ciudad de México, ahí decidieron que era muy buena idea colocar la mano de Obregón. Y era un deleite. Uno bajaba por las escalinatas y de pronto en un nicho estaba esa mano. Era como la mano pachona, todavía se le veían los pelitos, los músculos, todos rasgados. Y era increíble porque solo parecía que iba a moverse como el famoso dedos de los locos Adams, pero no podía verla ahí. Yo recuerdo que iba feliz desde niño, la fui a ver 2 o 3 veces y luego íbamos con la familia. Papá, ¿nos llevas a ver la mano de Obregón? Sí, claro, y de ahí nos íbamos al picnic o al día de campo, así que era un día perfecto. El problema fue que empezó a desintegrarse la mano de Obregón y en el 1989 la familia dijo: basta, vamos a incinerarla. Y ahí se acabó la mano de Álvaro Obregón. Oigan, ahí les tengo otra historia. Casi todo mundo cree que el famoso Mictlán de los mexicas era el infierno. Es falso de toda falsedad. El Mictlán era el lugar simplemente a donde iban los muertos. Y recuerden,
para los mexicas no importaba cómo habías vivido. Si tú habías sido un crápula, un desastre, alguien que hubiera hecho el bien o el mal, no importaba la forma de cómo habías vivido, sino lo que importaba para los mexicas era cómo habías muerto. Y de acuerdo a la forma como morías, entonces tenías un lugar reservado en 4 lugares. Si había sido un guerrero muerto en combate, o un guerrero sacrificado, o una mamá que al dar a luz había fallecido, todos ellos eran considerados como guerreros y entonces iban a la Casa del Sol, el gran lugar a donde uno podía, digamos, disfrutar por lo que significaba ser guerrero. Si te caía un rayo, imagínense, yo creo que no era tampoco tan fácil, o sí, porque está estipulado, si te caía un rayo o te morías con algo relacionado con agua, ibas al Tlalocam, que era el lugar dedicado a Tlaloc, a donde llegaban las almas de este tipo de personas. Un tercer lugar, solo entraban ahí los infantes muertos en lactancia. Es decir, si tú eras un lactante, No los mamones, sino el lactante niño que todavía se alimentaba de su mamá. si moría en esos días, entonces iba al, tomen nota, Chichihualcuauco, que era una especie de árbol que tenía tetas a donde los espíritus de estos niños se alimentaban. Y por último, todos los que no morían en los casos anteriores se iban al Mictlán. El Mictlán era el lugar del Señor de la Muerte, el lugar de los muertos, y para llegar hasta ahí tenías que cruzar 9 niveles, superando obstáculos, adversidades y todo eso, y en algunos momentos te acompañaba un xoloescuincle. Obvio, no era el lugar del mal, Porque ahí sí exigimos una disculpa a los españoles, porque ellos fueron los que nos trajeron el infierno. En México, las culturas prehispánicas no conocían un lugar como el infierno. El Mictlán era simplemente el lugar donde llegaban las almas de todas las personas que morían de diferente manera. Y una vez perdían su individualidad ya en el Mictlán, y entonces ya, digamos, formaban parte de la energía que se liberaba. Y luego, quizá en algún otro momento, pues volvía a repetirse el ciclo, no propiamente de la reencarnación de un alma, sino pues se repetía el ciclo. Para los hombres de Tenochtitlán, las mujeres, la muerte solo era otra parte de la vida, no el final de la vida, sino algo más que solo eso. ¿Qué otras historias tenemos por ahí? Bueno, la del infierno. El infierno llega con los españoles. Ya ven que teníamos cielo, infierno, purgatorio, y durante algún tiempo tuvimos también el lugar que era como el limbo. El limbo, yo todavía me acuerdo, creo que habrá desaparecido hace unos 30 o 40 años por instrucciones del Vaticano, porque pues era como estar en el limbo. O sea, estabas perdido, pero no estabas perdido. Y en cambio, sí era muy interesante la manera como podías estar en el purgatorio. Si habías sido pecador estándar, la gente rezaba por las ánimas del purgatorio para rápidamente agilizar tu pase al cielo. O te ibas directo al infierno, ahí sí el diablito con los cuernos, con la cola y el trinche. Ese es totalmente hispánico. ¿Qué otras historias tenemos en estos días? Bueno, de las cosas que valdría comentar es que la ofrenda es un 80% de origen hispánico. El pan, el Día de los Fieles Difuntos, 2 de noviembre, se instituyó en la Edad Media para recordar a los muertos por las grandes epidemias europeas. El 1 de noviembre no era una fecha prehispánica, es el Día de Todos los Santos porque allá por el 1300 la Iglesia decidió dedicarle a los santos de la cristiandad pues su día. Entonces, esta idea de la ofrenda prehispánica es una cosa que es de este siglo, la trataron de meter a fuerza durante los años 30, esa época del nacionalismo más absoluto, de que todo venía del origen prehispánico. Como lo que estamos viviendo hoy, pues. Pero realmente hay pocos elementos prehispánicos en la ofrenda, como podría ser el uso del cempasúchil, de lo que es el incienso o copal, podríamos también llamarle por ahí. Pues desde luego se utilizaban el fuego, las veladoras en ambos casos, pero al final todo es una suma de todos, así que no hagamos drama de si era más prehispánica que española. Lo cierto es que el pan de muerto era totalmente español. Así que cada vez que estén comiendo un huesito, y los huesitos representaban a las reliquias de la Edad Media. Oigan, otro elemento importante, la Catrina. La Catrina la puso de moda Diego Rivera. El padre de la Catrina es José Guadalupe Posada,
que entre finales del siglo XIX y principios del XX escribía y dibujaba sus calaveras como el Gran Panteón Amoroso. Desde luego hizo la Catrina, que era el término de entonces para referirse a los ricos, como los fifís eran entonces. Pero lo interesante de todo es que en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central de Diego Rivera, ahí el personaje central es la Catrina. De ahí la retoman aquí en México para hacer el papel de China en forma de Catrina, y hoy ya es casi nuestra embajadora la Catrina en todo el mundo para el Día de Muertos. Y ya nada más para despedirme, porque podríamos estar hablando de 10,000 cosas sobre la muerte, corazones, restos. Yo creo que lo que vale la pena mucho es recordar a nuestros muertos, recordar a los que nos precedieron, a los que quisimos, y es la mejor manera de mantenerlos con vida, aunque se oiga cursi. Ya ven que yo no soy cursi. Pero vale mucho la pena que nos entretengamos recordando a nuestros difuntos con la ofrenda, o simplemente pensar en ellos. Creo que es más que suficiente, y desde luego nosotros comernos los banquetes. Pero me quiero despedir rápidamente con una historia que me daba escalofríos, porque me la contaba mi abuelo y era muy buena. Esta historia es de un pueblo Zacatecas que se llama Juchipila, y había una cantina ahí que se llamaba El Nuevo Mundo. Una noche llegó un ranchero que empezó a tomar y a beber, se echaba su mezcalito, su aguardiente, uno tras otro, y ya para cerrar cerca de la medianoche, el cantinero le dice: oiga, pues ya váyase don Crispín a su rancho porque ya vamos a cerrar y acuérdense que está todo oscuro. Por suerte era una noche de luna llena. Entonces don Crispín dice: bueno, pues ya le pago, no sé qué. Como pudo se subo al caballo, iba lentamente y de pronto escucha el chillido de un niño a lo lejos, entre los maizales que se perdían. Ahí medio iba durmiendo en el caballo, pero cuando escucha estos llantos de niño, de bebé, se medio despierta don Crispín, y entonces detiene al caballo, se baja de él, se mete entre los maizales y de pronto ve, conforme se va acercando el sonido del chillido, una canasta con un niño que lloraba ahí, una canasta tapada con una cobija. Hasta como pudo, porque se le bajó desde luego la borrachera, agarró la canasta, regresa a su caballo, Flor de Durazno se llamaba el caballo. Regresa al caballo y se sube y empieza a cabalgar lentamente, pues para no molestar tanto al niño. Pero el niño seguía llorando y llorando y llorando, y no se oía nada alrededor más que ese llanto. Entonces don Crispín, extrañado, pues dijo: voy a ver quién es el niño, a ver si lo reconozco para ir a dejarlo, si no para ir a la iglesia mañana temprano. Ahorita lo dejo en mi casa. Y entonces le quita la cobija y ve la cara del diablo que le dice: tata, ya tengo dientes. Nadie volvió a saber de don Crispín. Esa era la historia que me contaba mi abuelo, y yo les deseo para esta semana que tengan buena celebración de muertos, y recuerden a los muertos, a sus muertos, y vivamos al máximo, porque al final todos vamos para ultratumba. Esto fue Porque Jamás la Historia se atrevió a tanto. Soy Alejandro Rosas y nos escuchamos la próxima semana. Una producción de Dixo. Can you believe school is back already? I know, right? The year is going by so fast. And this year, I'm going to help the schools in my neighborhood by donating through Donors Choose. That's an amazing idea. Donors Choose is the most trusted nonprofit that connects teachers and kids to donors who believe in them. And their site is so easy to use. Searching for a local school on their map and finding match offers to boost my donation is a breeze. Visit donorschoose.org/local and give today. ¿Qué se siente obtener el nuevo iPhone 16 Pro con AT&T Next Up Anytime? Es como la primera vez que te salió bien la salsa picante de mamá. El picante perfecto, la consistencia ideal. O como cuando hiciste el pozole de tu tío. O incluso cuando preparaste a la perfección el famoso flan de la abuela. Con AT&T Next Up Anytime, puedes sentirte así una y otra vez.
Descubre cómo obtener el nuevo iPhone 16 Pro con Camera Control en AT&T y el último iPhone cada año con AT&T Next Up Anytime. La oferta de $0 puede no estar disponible en futuros iPhones. La función Next Up Anytime puede descontinuarse en cualquier momento. Sujeto a cambios. Aplican cargos, términos y restricciones. Visita att.com/iPhone para más detalles.